tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Ciertamente para nosotros introducirnos en leer, en vivir, en practicar las enseñanzas que el Señor Jesús dejó, los discípulos dejaron, da un aliento y fortaleza permanente. A modo de saber si estoy bien en cuanto a lo que escuchan ustedes y si me ven bien. ¿Estoy bien, Dani? Sí, ¿Me excelente. escuchan bien? Sí. Ya, súper bien. Muy bien. Bueno, estamos trabajando, más que trabajando, estamos estudiando con todos ustedes el libro de los Hechos. Y como bien ya hemos dicho reiteradamente los que hemos predicado de esta parte de la Escritura, el título del libro es El libro de los Hechos de los Apóstoles. Así dice el texto al comenzar la lectura. Pero la verdad, sin descalificar a los apóstoles, que fueron los que pusieron en acción todo esto, nosotros tenemos que entender que es los hechos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo en el periodo de la formación de la primera iglesia resultó vital, fundamental, clave. Sin la acción del Espíritu Santo no habría sido posible conocer toda esta historia que estamos hoy día desarrollando. Hoy día nos corresponde analizar el capítulo 19 del libro de los Hechos. Renato lo expuso la semana pasada hasta el capítulo 18, y en la parte final del capítulo 18 menciona a Apolos, que predica en Éfeso. Ahora nos corresponde saber qué pasó con Pablo en todo esto, cuando llegó a Éfeso. Y aquí hay una cosa muy interesante que descubrí mientras preparaba el tema. Se produce un diálogo que de pronto lo encuentro como, qué raro, dije yo. ¿Cómo es que Pablo pregunta esto? Entonces, en la búsqueda del contenido, lo que Pablo quería decir, se lo decía a través del Espíritu Santo a ellos, me di cuenta que había un desconocimiento de aquellos hombres que Pablo se dirige a ellos. Eran 12 hombres, pero no eran hombres comunes, eran discípulos. Ahora, ¿qué entendemos en lo práctico hoy día? Un discípulo es una persona que ha puesto su vida bajo la autoridad de Jesús y que está dispuesto a seguir los mandamientos que Jesús nos dejó como preceptos para nuestra vida. Pero aquí se produce una cosa distinta. Y esa cosa distinta hace que uno diga, ¿pero qué? ¿Está confundido Pablo? ¿O alguien no entendió lo que se predicó? Y si vamos a la lectura, dame la primera sección de la palabra. La palabra de hoy día está separada en 3 partes. Dame la primera parte, Danielita, por favor. El título es, aquí empiezo yo a aclarar la confusión. ¿Discípulos de Juan? ¿O discípulos de Jesús? Usted dirá, ¿pero qué está diciendo este pastor? Bueno, así es lo que trató de aclarar este tema el apóstol Pablo. Adelante con el trozo de la escritura que queremos precisar. El versículo 1, como ustedes están leyendo ahí, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, vale decir, Apolos siguió trabajando en Corinto. Mientras tanto, Pablo, después de hacer un recorrido cercano por ahí, y dice, en la parte final del versículo dice, y hallando a ciertos discípulos. Por favor, tengan presente esta parte de la palabra que vamos a compartir. Dice que
y hallando a ciertos discípulos. ¿Cómo entendería usted esta explicación que Pablo, o esta precisión que Pablo empieza a decir? Discípulo, usted y yo lo entendemos como aquel hombre que sigue las enseñanzas de un maestro, ¿verdad? Bueno, Pablo no está diciendo nada extraordinario. Habla de discípulos. Pero es como que aquí empieza a abrir el tema de quién es un discípulo del Señor y quién no es un discípulo del Señor. Sin embargo, el concepto es discípulo, porque un discípulo puede ser un discípulo de un músico, de un filósofo, de un escritor, de un escultor. Es decir, hay un ser de niveles superiores que enseña a otros de menos conocimiento, pero que desea aprender a cabalidad lo que el maestro le está enseñando. Entonces, el concepto de discípulo es aplicado a muchas acciones en la vida, no solamente en el caso de nosotros, que se hace muy patente para nosotros conocer la palabra discípulo, porque siempre hemos escuchado esta palabra desde que usted se convirtió. Es más, cuando usted se convirtió, probablemente le dijeron, usted hoy es un discípulo del Señor. Entonces, cuando usted comprendió la palabra discípulo, la envolvió en la forma que Jesús nos enseñó el Evangelio de Cristo. Y en consecuencia, nosotros tenemos que seguir lo que el Maestro nos enseña, que nos dejó en la Escritura, por palabras de él mismo y por acción de los apóstoles que en ese tiempo predicaban el Evangelio del reino de Dios. ¿Se entiende esta primera parte, verdad? Bueno, pero luego les pregunta lo siguiente, y a donde me llamó la atención, ¿no? Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le responden una cosa paradójica para Pablo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vaya, ¿cómo es esto? Ahora, retrotraigamos esta escena a su vida. Es como que si yo le dijera a cualquiera de ustedes, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vale decir, cuando te convertisteis al Evangelio de Cristo. ¿Eso ocurrió? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue un golpe en la cara a Pablo. Sin embargo, lo que quería Pablo era precisar que hay distintas funciones que cumplen los discípulos frente al bautismo. Y entonces él le dice, le responden ellos, Pablo, pero si ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, la conversión de ellos no proveyó de mayor información para entender lo que significaba que desde la salvación tiene incorporado la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo trató de identificar. Sin embargo, la respuesta para él no fue sorprendente, sino que la pregunta de Pablo era incisiva, iba al meollo del tema, porque Pablo sabía que había una confusión en la creencia de estos 12 hombres, porque eran 12, eran discípulos. Entonces, a no confundir que no todo el que es un discípulo puede ser un discípulo del Señor. Como dije, a lo mejor algunos son discípulos de otras artes, de otros conocimientos, y van aprendiendo lo que el maestro le va enseñando. Pero parece ser que aquí sí hicieron eso, pero no era Jesús. Y veamos cómo se desenvuelve todo este tema, que me parece que esta parte es medular en el mensaje de esta mañana. Entonces dijo, Pablo dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es una pregunta de nuevo, Pablo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Oh. Y ahí Pablo entonces necesita
precisar cuál es la diferencia de un bautismo hecho o practicado por Juan el Bautista y el bautismo que uno obtiene cuando cree en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí empieza la diferencia notable. Por eso que la pregunta que hace Pablo no deja de ser significativa. Tiene mucha consistencia lo que está preguntando Pablo, porque evidentemente lo que estaba pasando ahí, que los discípulos estos 12 hombres, estaban yendo por caminos incorrectos. No digo de maldad, pero sí incorrectos. No los llevarían a la verdadera verdad. A veces en nuestra vida espiritual, nosotros que creemos que somos discípulos del Señor, apartamos del camino, nos alejamos del propósito y la voluntad de Dios. ¿Y por qué nos apartamos? Porque no tenemos una clara doctrina de lo que significa nuestra conversión. Sigamos. Entonces aquí quedamos con que los discípulos, entre comillas, le dicen que ellos fueron bautizados por Juan el Bautista. Y Pablo replica, dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y afirma categóricamente, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Voy a tratar de explicar esto para que podamos comprenderlo de una forma distinta. Cuando apareció Juan el Bautista, había una ausencia de la palabra de Dios por casi 400 años. Y de pronto aparece Juan el Bautista predicando en el desierto, llamando al arrepentimiento de los hombres. Ahora, cuando Juan habla de esto, habla de que las obras malas que tenían los hombres en aquellos días eran necesario que se arrepintieran, y él plantea que el arrepentimiento que él venía buscando o anunciando en aquellos días tenía que ver con una acción bautismal. Y dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Yo predico el Evangelio, yo voy a tener la acción de bautizarles, pero ustedes tienen que tener una conducta de arrepentimiento. Vale decir que era una cosa, un compendio. Yo me arrepiento, yo te bautizo. Pero no había mayor explicación, por eso que él dice, en los anteriores capítulos dicen, pero nadie nos habló del Espíritu Santo. Es claro, el bautismo de arrepentimiento no tiene como agregado la acción del Espíritu Santo, en este caso el bautismo de Juan. Es simplemente arrepentirse por las obras malas que habían constituido el hombre hasta aquellos días después de 400 años de ausencia de la palabra de Dios en medio de los pueblos de aquellos días. Entonces, aquí viene una involución importante. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Te fijas? Es distinto bautizar en el nombre de Juan el Bautista a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí es bien interesante lo que pasa acá. Voy a leer un texto de Romanos 8:9 que no está individualizado hoy, pero se los voy a leer respecto de este tema que es tan importante comprenderlo. Y la verdad es que uno se ilustra, ¿no? Muchísimo con esto porque va comprendiendo de manera notable cómo va explicándose la Escritura. Voy a leer Romanos 8:9. ¿Qué dice Romanos 8:9?
Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué es lo que aquí yo quiero fundamentar en todo esto? El bautismo del arrepentimiento de Juan no tenía el adosamiento fundamental que tenemos hoy día nosotros, que es la acción del Espíritu Santo. Aquí me voy a detener un poquito más. Cuando usted toma una decisión en su vida, o tomó, y usted dispuso su vida para que el Señor fuera el Señor y soberano de usted, quiero decir esta mañana que usted de ipso facto, vale decir, de inmediato, una vez que usted decidió y confesó con sus labios, como dice Romano, entonces usted en ese minuto recibe el poder del Espíritu Santo en su vida. Y esto lo vamos a ver en algunos textos de la Escritura. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? O usted ha sido, a lo mejor ha sido también una persona como la que yo voy a tratar de identificar. Nosotros como pastores hemos recibido a muchas personas, o hemos escuchado de muchas personas que nos dicen, yo no conozco el Espíritu Santo. Usted puede orar por mí para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la verdad que es un adicional que ¿cómo explicará? Es algo que ya está en tiempo presente en su vida, pero que no lo conocemos a cabalidad. Por eso es que pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros. Sin embargo, de acuerdo a la promesa que el Señor nos da, usted se arrepiente, recibe la salvación y el perdón de Jesús y automáticamente recibe el Espíritu Santo en su vida. A usted le va a llamar la atención probablemente esto que estoy diciendo. El Espíritu Santo no queda congelado. El Espíritu Santo queda vivificado en su vida. Queda creciendo en su vida y sigue avanzando, porque si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no puede alcanzar los niveles de madurez espiritual que un hijo de Dios necesita. Entonces, aquí Pablo maravillosamente nos aclara que el bautismo de arrepentimiento del que predica Juan tiene que ver con la conducta carnal de aquellos hombres de aquellos días. Pero el bautismo que propone Pablo es el bautismo en Cristo Jesús, en la salvación que Él nos otorga, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando esto Pablo lo ve, lo visualiza ahí frente a esos 12 hombres, dice, bueno, vamos a corregir este error. ¿Y qué es lo que hace a continuación? Lo que decía ahí en el versículo 6, voy al versículo 6 de la primera parte de lo que estamos compartiendo, y dice el 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué interesante esto. Podría usted decir ahí, mientras escucha esta prédica, aquí hay una confusión de verdad. Créame que no la hay. Porque si vuelvo a los primeros capítulos, a los primeros versículos de este capítulo, Pablo trató de hacer la diferencia entre el bautismo generado por Juan el Bautista y este bautismo. El primer bautismo no conocía la acción del Espíritu Santo. Por tanto, estos 12 hombres que estaban ahí frente a él no conocían la acción del Espíritu Santo porque no habían sido llenos del Espíritu Santo y porque tampoco habían recibido información. No le habían aclarado a ellos que
junto con arrepentirse, vendría la acción del Espíritu Santo, pero no por cuenta de Juan, sino por cuenta de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Pablo dice, bueno, estos hombres quedaron sin conocimiento de esta verdad. Entonces él piensa ahí en el momento dado, ¿y qué hago con estos hombres? Sin el Espíritu Santo no pueden desarrollar la vida espiritual que ellos necesitan, el cambio y la transformación que tenemos que tener todos. Y entonces dice, ya el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vale decir, Pablo acondicionó a su fe la acción del Espíritu Santo. Entonces, aquí empieza a cambiar la historia de estos hombres, y en forma notable. Entonces, una precisión. El bautismo de Juan es por arrepentimiento de la conducta pecaminosa que tenían aquellos hombres de aquellos días. Y el bautismo que propone el Señor Jesús incorpora la acción del Espíritu Santo en su vida. Por tanto, hermanos queridos, quiero precisar esta mañana. Cuando usted tomó una decisión por el Señor y dijo, Señor, hasta aquí llega mi vida, dejo de hacer las cosas que yo quiero hacer por mi cuenta y me pongo bajo tu soberanía, bajo tu autoridad, bajo tu poder. Usted recibió lo que dice la Escritura, las arras del Espíritu Santo. Es decir, usted recibe hoy, recibió en aquellos días, no sé cuántos años atrás, no importa. Pero le quiero refrescar los tiempos presentes para que usted sienta y crea que usted es poseedor del Espíritu Santo. Usted lo tiene. Usted no dude porque usted puso su vida bajo la autoridad de Jesús y no sobre el bautismo de Juan, el arrepentimiento de Juan. Otra cosa que preciso, el bautismo no salva. Ojo. No. Si usted se va a bautizar y dice, qué rico, con esto me salvé. No, se equivocó. No es así. El bautismo no salva. El bautismo acredita que usted ha decidido dejar una antigua vida por una nueva vida guiada y conducida por la acción del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí vemos cómo estos 12 hombres entendieron y Pablo ministra sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué son llenos? Usted dirá, oye, pero la lectura es súper sencilla. Sí, claro. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Dice que hablaban en lenguas y además profetizaban. Y ojo, esta cualidad es solamente una cualidad proveída por la acción del Espíritu Santo en su vida. Porque no podrá hablar nadie en lengua si la acción del Espíritu Santo no está en usted. ¿Cuántas hermanos en nuestra historia, nosotros como pastores, hemos escuchado decir, hermano, pero yo no hablo en lengua? Algunos lo desean y lo añoran, y parece ser que la refrendación de que se ha tomado una decisión por Jesús, la refrendación sería que yo orase en lenguas. Y a veces luchamos por años. He sabido de personas que parece ser que cuando no oran en lengua y miran a otros hermanos que sí lo hacen, creen que él es más espiritual que la misma persona que está deseando orar en lengua. Y no sabe esta persona que desea orar en lengua que el que provee la acción para orar en lengua es el Espíritu Santo.
Por eso es que notablemente el libro de los Hechos se debe llamar el libro, la acción del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo proveyó todas estas capacidades para desarrollar la enorme obra que hicieron los apóstoles en aquellos días. Sin la acción del Espíritu Santo en ella no podrían haber ocurrido milagros, milagros portentosos, resurrecciones, sanidades, ministraciones increíbles que se daban. Es porque el Espíritu Santo estaba presente en cada uno de estos hombres, no solamente de estos, ojo, sino que también de los apóstoles que el Señor llevó a su trabajo. Mira lo que dice Efesios 1:13. Lo voy a buscar y lo voy a buscar y compartir con usted también esta mañana. Efesios 1:13. Si alguien lo tiene por ahí, puede seguir la lectura. Pero mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mira qué interesante, la palabra de verdad. La palabra de Jesús es una verdad absoluta, no es cuestionable, no está en duda, porque Él es el Señor y soberano de todas las cosas en este mundo y en este universo. Por tanto, yo no puedo dudar de la palabra que Jesús me da a mí. Y lo que yo leo en esta mañana es la palabra del Señor para tu vida, para mi vida, para edificarte tú, para creer en el Señor Jesús. Mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mira lo que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Señor, gracias te doy esta mañana, porque cuando algún día, Señor, pusimos nuestra vida bajo tu autoridad, de paso nos entregaste la acción del Espíritu Santo a nuestra vida, Señor. Pero nosotros no hemos sido diligentes y no hemos usado, Señor, el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que tú dices que debemos hacer y que nos conviene hacer. Hemos dejado de lado la acción del Espíritu Santo y perdónanos, Señor, por no haber tomado en cuenta el gran poder que tiene el Espíritu Santo, que está envuelto en la autoridad excelsa de parte del Padre para cada uno de nosotros. Padre, perdóname a mí también por haber dudado muchas veces de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Perdóname, Señor. Perdónalo, Señor, en esta iglesia por ignorar el poder del Espíritu Santo, Señor. Perdónalo, Señor. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted no dude que no lo tiene. Usted lo tiene, no lo ha puesto en funcionamiento. Lo ha dejado ahí, que se vaya de vacaciones. Y usted ha luchado con la carne para hacer las cosas que cree que puede hacer de manera eficiente cuando deja de lado la acción del Espíritu Santo. Avanzo con el tema porque puedo ahí estar, toda la prédica me puedo dedicar a compartir esto. Yo lo encontré extraordinario. Extraordinario el comprender esta verdad. Y eran por todos unos 12 hombres. Luego Pablo sigue su actividad. Aquí comienza el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, parece que esto es el reflejo de lo que pasa hoy día, no solamente en nuestra iglesia, en la iglesia contemporánea que tú hoy día vives. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se oró a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Sigamos con la siguiente sección de la palabra. Bueno, ahí relata una serie de hechos más. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, usted podrá pensar aquí, hacer una pequeña reflexión. ¿Es que Pablo era macanudo? ¿Que Pablo era demasiado inteligente? ¿O Pablo era demasiado educado, culto? No. Sí, tenía todas esas cualidades, sin lugar a dudas, pero tenía una cualidad mayor. ¿Sabe cuál era? Y usted ya se lo imagina. Fue un hombre fiel a la obediencia que el maestro le pidió y se hizo. Él fue el apóstol de los gentiles. Y por eso que Pablo hacía cosas milagrosas, porque llevaba consigo la acción del Espíritu Santo. Usted no podrá tener una vida eficaz si usted no descansa en medio de su melancolía, en medio de sus enfermedades, en medio de sus dolores, en medio de su tristeza, en medio de su soledad, en medio de sus heridas del corazón, en medio de las decepciones que sufre por ser hoy día una persona que vive en una contingencia difícil en el mundo entero. Usted no podrá tener victoria si no usa las armas que el Señor le dio, que es el Espíritu Santo. Usted no podrá salir del ocaso en que se encuentra si no deposita su confianza y fe en el Señor. Y aquí se produce otra cosa. Interesante, que aquí no voy a usar mucho tiempo, pero a partir del 13 para adelante aparece una serie de relatos asociados a un personaje. Pero me llama la atención el personaje. El 13 dice, pero algunos de los judíos, mira, dice, presten atención, si ustedes tienen pantalla, vaya leyendo lo que estoy mencionando, ¿no? Dice, pero algunos de los judíos, no todos, hay un grupo de personas. Dice, exorcistas ambulantes, es decir, andaban por las calles echando fuera demonios, hablando que ellos tenían poder y autoridad, y eran tipos que incluso yo creo que tenían un grado superlativo de vanidad, porque ellos se podían declarar virtuales sanadores de alma de las personas que estaban en aquellos días. Eran exorcistas, personas que están capacitadas para poder sacar males de los cuerpos de las personas. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Mira tú, y es interesante también que comprendamos esto. Cómo estos tipos frescos, abusivos, como sabían que Pablo hacía maravillosos milagros en el nombre de Jesús, entonces estos hombres malos que tienen un espíritu indigno frente a Dios, usaron el nombre de Jesús para echar fuera los demonios de las personas, o qué sé yo, sacar algunos males o enfermedades. Y ese es el relato que hace el versículo 13. E intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro. En el nombre, el conjurar es pedir en el nombre de alguien. En este caso, os pido en el nombre de Jesús, el que predica el Pablo. Viste que lo entrelaza lo que estaba haciendo el exorcista. Anuncia lo que hizo Jesús, lo que predica Pablo. Era un tipo astuto, pero no era un gallo cualquiera este país. Fíjate que el 14 dice, había 7 hijos de un tal Seba. Y mira la calificación de este hombre, según la Escritura. Jefe de los sacerdotes. En el estudio que yo pude hacer de este tema, es que no había un gran sacerdote, entonces por eso le dan una calificación de jefe de los sacerdotes que hacían esto. Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Así que imagínense ustedes, este tipo era jefe de los sacerdotes, era jefe de los judíos religiosos, pero a su vez
era un tipo que practicaba el exorcismo, y el exorcismo no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Nada que ver. Dame la siguiente lámina, Danielita, por favor. Pero respondiendo el espíritu malo, el de la persona que está hablando, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es decir, hay una increpancia ahí de más que el espíritu malo, también, ¿no? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándole, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sí, fue más poderoso la acción de este mismo espíritu, porque el Señor ahí, usando el nombre de Jesús, él fue desatado de sus demonios y atacó a ellos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de esos hechos. ¿Se fija? Los que habían creído empezaron a confesar y dando cuenta de sus conductas de vida que tenían. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, y esto es una cosa interesante, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Es decir, trajeron todos sus libros esotéricos y todas las cosas asociadas a la magia, y dijeron: hasta aquí llegamos con nuestra acción de magia indigna frente a los ojos de Dios, y vamos a quemar todo. Y así empezó a ocurrir este fenómeno ahí en Éfeso. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Interesante entonces que después de todas las vivencias que estaban teniendo estas personas ahí en Éfeso, la palabra seguía creciendo poderosamente en esa ciudad. A pesar de todas las circunstancias de la vida que usted pueda estar hoy día, la palabra de Dios tiene que seguir avanzando y creciendo. No puede detenerse porque usted se incapacitó por falta, a lo mejor, de que sea lleno de la gracia del Espíritu Santo. Adelante, Dani, por favor. Bueno, de ahí Pablo se va de Efeso y se va a, bueno, a Jerusalén, Macedonia, ok. Y bueno, y dejó algunos emisarios para que trabajaran. Él se quedó por algún tiempo más. Ok, vamos a la siguiente parte. Aquí viene otra parte interesante, que sería el segundo tema. Aquí se produce un alboroto también, ¿no? Aquí se da una situación dice platero ahí, pero es como un hombre, un artesano que hacía piezas fundidas en plata. Por eso es que se llama platero. Pero las figuras que él hacía estaban dedicadas principalmente al templo de Diana. ¿Quién es Diana? Diana era una gran diosa que había construido, no ella, los seguidores de ella, y quiero hacer un énfasis aquí, porque resulta que era un referente total y absoluto, Diana. Es como, no sé, a ver, voy a hacer un ejemplo práctico. Si usted va rumbo a Providencia o en algún lugar de la ciudad de Santiago, a distancia usted ve una enorme torre que sobresale a los demás edificios, que es el edificio Costanera. En verdad, desde muchos puntos de la ciudad de Santiago usted puede ver ese edificio, porque es un gran edificio, está en altura, es un edificio francamente impresionante por la altura que tiene. Creo que tiene 425 metros, algo así. Pero resulta que la Diana tenía un templo, y vaya templo que tenía. El estudio dice que el templo de Diana tenía un largo de 115 metros. Más o menos usted debe entender que una calle en Santiago originalmente se hacían de 100 metros. Y luego venía la calle de tránsito y luego una nueva cuadra, como le llamamos nosotros acá. Así que imagínense usted el templito que tenía.
tenía 115 metros de largo, tenía 55 metros de ancho, tenía 127 columnas en un edificio. Oiga, no se olviden, en aquellos años no habían casas como la que usted ve hoy día. Pues. Sí, este era un templo extraordinario. Extraordinario. Cuando llegaba un extranjero ahí decía, qué cosa más maravillosa había ahí. Porque las casas ni siquiera existían, casas como la que usted ve hoy día, casas sencillas, humildes, qué sé yo. Habían hasta carpas. La gente vivía en carpas en aquellos años también. Así que la altura de las casas eran seguramente 2,5 metros, 3 metros. Y toda la ciudad así, pero había un imponente edificio. ¿Por qué quise mencionar esto, Diana? Porque la gente creía en Diana. Iba a hacer rogativas a esta mujer y le entregaba este tipo de objetos. Entonces este Demetrio fabricaba estos elementos de adoración a la mujer, a la diosa Diana, y la gente compraba eso y lo iba a depositar al templo. Y bueno, él era su medio de ganarse la vida. Entonces, imagínense ustedes, dice el estudio que dice que de estas 127 columnas eran de 18 metros de alto. Para que ustedes tengan una idea, esto debe haber sido un edificio en aquellos años de 4, 5 pisos. Una casa hoy día normal tiene 3 metros de altura. Entonces, usted comprenderá que este edificio era portentoso. Por eso es que nadie dudaba de creer en Diana. Y ahí estaba el contrapunto que se estaba dando. O creen en Diana o creen en el Evangelio del Reino de Dios. Sigo. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Es decir, compadre, este tenía una pyme más o menos grande, ¿ah? Fabricaba estas cosas y las vendía y ganaba mucho dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. La palabra persuasión puede ser usada como una palabra de retórica. Lo persuado, lo convenzo, le digo que debe pensar de esta forma. Mi explicación es tan extensa, es tan amplia, es tan comprensible que se produce una persuasión, un cambio de idea, un cambio de pensamiento. Y eso es lo que está hablando este Platero, ¿no? Diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Entonces aquí ya empieza a haber otra situación. Entonces la gente miraba el templo y hacía que era fácil, en esos años la idolatría era una cuestión muy habitual, muy fecunda y estaba por todos lados, ¿no? Acuérdense de la experiencia que tuvo Pablo cuando estuvo en Grecia. Dame la siguiente, por favor. Interesante esto, si ustedes lo miran, lo analizan un poquito, hermanos queridos. ¿Qué diferencia hay entre esto que se vivió en el tiempo de Pablo, menos 70 años, 1930 años atrás, a lo que pasa hoy día? Piensen. Y no solamente dice el mismo Platero, sigue hablando con su gente, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Dana sea estimado en nada. Sí, dijo, aquí se me dan negocios. Si sigue Pablo predicando, el templo no va a servir para nada, porque van a buscar a este Dios que no existe, que no lo vemos, que no está convertido en un edificio, pero es el Dios que ellos están creyendo y que está teniendo poder porque hace milagros y porque hace cosas sorprendentes a la vista de todos nosotros. Cuando vieron de estas cosas, los compañeros, los colaboradores y los trabajadores de él, se llenaron de ira, se enojaron, gritaron, y empezaron a hacer, ¿cómo se llaman esas?
manifestaciones públicas, ¿ah? Defendiendo a la diosa Diana, porque con eso vivían, ganaban plata y lo pasaban bien, ganaban dinero. ¿Y cuál era la arenga? Grande es Diana de los Efesios. Y entonces aquí donde está el comienzo de la confusión. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, donde se reunían todos a debatir diferentes temas, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Es decir, empezaron inmediatamente a atacar a la gente que estaba vinculada a Pablo. Y entonces Pablo, queriendo salir del pueblo, dice en el siguiente texto, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Vale decir, que no fuera a enfrentarse a estos tipos, porque no solamente tenían a pegar un piedrazo, sino que podrían terminar con su vida, con el riesgo que ellos no aceptaran lo que Pablo está diciendo, porque se estaba produciendo una debacle económica en la ciudad con este hombre, y estaban sacando la mirada de los ojos del templo de Diana, y estaban buscando la relación con Jesús. Es muy interesante la historia, no sé si a usted le gusta la historia, a mí me encanta la historia. Y me plasma de cosas, de conocimiento, porque verdad, aquí lo que estaba pasando era como una escampavía. Cuando una escampavía pasa por el mar, en los mares gélidos, esa punta, la punta de esa nave, va rompiendo el hielo, pero avanza, probablemente lento, pero avanza. Así estaba entrando Pablo en este pueblo idólatra, adoradores de la diosa Diana. Sigamos, Danielita. Creo que me va quedando poco ya. Pero aquí se produce una confusión en todo este tiempo, un gran temazo ahí que estaba pasando. ¿Ah? A ver. Claro. Empieza el alboroto ya. ¿Ah? Cuando estos tipos levantan y hacen sus arengas en favor de Diana, ¿no? Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, ¿te fijas? Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Mira, 2 horas. Ustedes han visto las arengas políticas de estos días, ¿no? No solamente la de estos días recientes, sino que anteriormente. Una arenga política. 2 horas gritando por Diana. ¿Qué te parece? Es decir, era fundamental la presencia de Diana ahí como diosa, como objeto creyente de aquellos hombres de Éfeso. Grandes dianas de los efesios. Entonces el escribano, un notario, ¿eh? Para que usted entienda que es un notario, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Una mitología total y absoluta. Es decir, Diana viene de Júpiter. ¿Y quién es Júpiter? Es un dios mitológico. Esa era la creencia de ellos. Entonces, este hombre empieza a tratar de mediar ahí entre los problemas que se estaban dando. Y el versículo 36 dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Llama la calma al hombre, llama la tranquilidad. Pero veamos cómo termina todo esto. Vamos al siguiente lámina. Ya estamos avanzando, ya nos queda poco para terminar la palabra. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, defiende, en este caso Alejandro defiende a los apóstoles. No son sacrílegos, no son personas que han faltado a la santidad, quiso decir. Ni han sido deshonestos, no han sido ofensivos
Eso es lo que dice, ni blasfemadores de nuestra diosa. Entonces él interviene para que no se produzca esta mala interpretación respecto de los apóstoles, de Pablo y su equipo de discípulos que tenía ahí, respecto de lo que se pensaría que él estaba hablando en contra de la diosa Diana. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleitos contra alguno, audiencias se conceden. Mira, interesante, entonces dice, bueno, si alguno tiene que alegar algo aquí de lo que está pasando en este minuto, yo le doy audiencia para que vengan a exponer su tema. Eso es lo que está diciendo. Perdón, ya sé que y procónsules hay. ¿Sí? Gente que tiene capacidad de analizar y de determinar en justicia los acontecimientos que suceden frente a esta ciudad y frente a la diosa Diana. Para decir, el tipo busca una forma de conciliar este problema que había ahí entre Pablo predicando el Evangelio, destruyendo sus dioses falsos, y a su vez los dioses falsos manteniendo esa severidad y esa indesmentible necesidad de que el negocio no se desatara. Y es interesante esto, hermano, porque finalmente concluyo yo como persona que el diálogo es fundamental para alcanzar un buen nivel de comprensión de todas las cosas. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede hacer. ¿Cierto? Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no viendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vale decir, calmó las aguas, puso las cosas en su lugar. Entonces, ahora vuelvo, no solamente relato la historia, vuelvo a pensar en todo lo que pasó Pablo. Este era el trabajo que Pablo hacía de manera permanente y constante. Siempre tenía alguna situación que enfrentar, que explicar, que conducir al pueblo a una conducta de mayor fe, a que sean llenos del Espíritu Santo para que tengan valor y valentía para defender los principios que él conoció cuando fue impactado rumbo a Damasco. Por tanto, aquí vemos una cosa interesante. Ahí se produce el alboroto en Éfesos y termina en que hay una, ¿cómo se llama? Hay una conciliación entonces ahí entre lo que estaba predicando Pablo y lo que estaba viviéndose en aquellos días. Quiero finalmente, y estoy ya terminando, hermano querido, leer un texto de Mateo 3, 10 y 11. ¿Qué nos dice este texto? Esto lo he extraído de también el capítulo 3 de Mateo, habla de la predicación de Juan el Bautista. No se olvide que estamos analizando el capítulo 19 del libro de los Hechos y tiene que ver principalmente con la exhortación que Pablo le da a esos 12 hombres, haciendo la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que procede después de la salvación de cada uno de nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Vamos a recibir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En el momento que tú decidiste poner tu vida bajo la autoridad de Jesús, fuiste proveído de la acción del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Estoy leyendo Mateo 3, versículos 10 y 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. Y esto se refiere, aquí habla de que tú para quitar
algo que está mal engendrado en ti, que está teniendo malos resultados, aquí habla del hacha. Pero no el hacha, hablemos de una figura de un árbol, porque aquí habla de raíz, puede ser un árbol, de una planta, de muchas cosas que estén enterradas, que estén ocultas en la tierra. Usted ve un árbol maravilloso, pero usted no sabe cómo está trepada, está toda trepada las raíces en la tierra. Usted no las ve. Sin embargo, esa raíz hace que el árbol crezca y que crezca a niveles muy altos, muy imponentes, pero la raíz está abajo. Entonces, a veces nosotros en nuestra vida, como discípulos del Señor, tenemos algunas debilidades, pero no cortamos la raíz, no cortamos desde la raíz nuestros males, sino que los vamos sacando de manera exteriorizada, vale decir, desde la mente, desde nuestra acción corporal y otras cosas. Pero no llegamos al fondo. Y lo que está tratando aquí de precisar Juan el Bautista, es esto, que nosotros cuando tenemos algún tipo de males, y por eso él habla del bautismo del arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos y cortar ciertamente todas las raíces que hacen procrear cosas indignas, no deseables para la vida cristiana que tenemos. Entonces, el relato de Mateo dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hagamos una analogía con nosotros mismos. Si yo no doy fruto, ¿podré ser cortado y echado al fuego? Interesante entender, hermanos queridos, que nosotros fuimos asignados, fuimos llamados a un ministerio de Jesús para dar fruto, no para hacer carga. Entonces usted tiene que tener esa cualidad de dar fruto. Si usted no da fruto, usted mismo se da cuenta que un árbol que no da fruto no merece vivir. Muchos de ustedes conocen a mi señora. Me encantan las plantas, ella tiene plantas maravillosas aquí en la casa. Y hay un arbolito que en estos días se le enfermó. Ella lo quería, tiene muchos recuerdos de él. Se le empezaron a caer las hojas. Y ella hablaba con el arbolito y le decía, ¿por qué te enfermaste? Quiero que vivas. Y empezó a curar esa matita que la tenemos aquí. No me acuerdo cómo se llama, pero perdió sus hojas, se puso feo. Nosotros no nos vemos cuando nos ponemos feos. No confundirse, hermano querido. Cuando hay algo malo en el fondo de nuestro corazón, es necesario cortarlo. No siga durmiendo, no siga pensando mal, no siga creyendo que lo que usted dice está correcto. Sométalo al propósito comparado con el propósito de Dios para su vida. Sigo. Entonces, pero dice, habla de nuevo, perdón, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí está la refrendación de lo que yo partí diciendo al comienzo de mi prédica y aquí termino mi prédica. ¿Qué es lo que dice Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es
agua para arrepentimiento. Este es el bautismo de Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Maravilloso. Vale decir, usted, cuando fue bautizado, recibió el bautismo del Espíritu Santo, no solamente en ese acto, sino cuando usted hizo una oración de fe que lo convierte en un discípulo del Señor. Ahí recibió todas las gracias, todo el poder, toda la sabiduría. Lo que hace el bautismo en la vida cristiana es sacar, cortar lo que no da fruto en nuestra vida. Que el Señor bendiga su vida, le aliente, le dé esperanza. Y voy a terminar orando esta mañana por usted. Amado, gratitud hay en mi corazón por lo que tú revelas a nuestras vidas y poder explicar a los hermanos. Obviamente, Señor, cada vez que uno comparte la palabra, tiene como intencionalidad poder mover el corazón de los hermanos a fin de que puedan tomar decisiones sabias, usando los recursos que tú nos has dado, como es la acción del Espíritu Santo manifestada en los 9 dones que tenemos de manera automática cada uno de nosotros. Señor, oro en esta hora para que esta palabra verdaderamente edifique y anime el corazón de muchos hermanos que están en sintonía en esta mañana. Padre, yo bendigo este tiempo de comunión y bendigo cada uno de los que está esta mañana en pantalla. En el nombre de Jesús, doy las gracias. Muy bien. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno